gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gojo Satoru Enre. 0 autor. Faukes 2 copyright web novel. Capítulo 27. Chapter 27. El segundo episodio comenzó con Satoru Gojo y los demás siguiendo a Fel de regreso a los barrios bajos. A través de sus conversaciones durante el camino y del paisaje circundante, la historia pintaba sutilmente una imagen clara del tipo de entorno en el que Felt había crecido. ¿Por qué alguien tan joven se había convertido en ladrón? ¿Por qué había desarrollado una personalidad tan tacaña y calculadora? No hacía falta dar muchas explicaciones. Las duras condiciones de los barrios marginales bastaban para decirlo todo. Nadie habría imaginado que aquella niña tan vivaz y alegre se hubiera criado en un lugar como este. Vivir aquí es realmente miserable. Eso no justifica el robo, sin embargo. En un entorno como este, ¿qué puede hacer un niño? Los comentarios se dividieron en dos bandos opuestos, cada uno con una opinión diferente. Pero a medida que avanzaba la historia, el debate no duró mucho. Porque en el momento en que apareció Elsa, la cazadora de intestinos, el tono de los comentarios cambió por completo. ¡Qué mujer tan sexy! Supongo que realmente la prefiero a las lolis. ¿Es ella una nueva integrante del grupo del héroe? Slurp slurp, mamá. Esas piernas son increíblemente largas. Mi cerebro está completamente en mis muslos. Tan pálido. Tan grande. TCH. Gojo negó con la cabeza con impotencia. Efectivamente, en cualquier mundo siempre había un montón de pervertidos desvergonzados. A diferencia de él. Era un ejemplo de integridad. Al menos, así se sentía él al compararse con los comentarios. En la pantalla, los mensajes seguían llegando sin parar. Los espectadores apreciaban enormemente a Elsa, admirando a la seductora mujer cuyos pasos denotaban peligro. Pero nadie esperaba lo que sucedió después. Tras enterarse de que su misión había fracasado, Elsa murmuró unas palabras inquietantes y luego atacó sin el menor aviso. Su ataque rebosaba de intención asesina, sin dar tiempo a nadie a reaccionar. De no ser por Gojo, Felt habría muerto en el acto. Maldita sea, eso es brutal. Ahora me gusta aún más. Todo el mundo sabe que cuanto menos ropa uses, menor será tu defensa. Si no hubiera sido por Gojo, Felt habría estado acabado. El repentino arrebato de Elsa pilló por sorpresa incluso a la sección de comentarios. Pero justo cuando la atmósfera se volvía más tensa, la cámara enfocó a Gojo. Verlo bromeando despreocupadamente con Subaru Natsuki, todavía relajado y tranquilo, disipó la tensión al instante. Luego vino la pelea con Elsa. Como era de esperar, el público se decantó por Gojo, que era guapo y tenía un gran sentido del humor. Por supuesto, también estaban esos casos perdidos que no podían apartar la vista de la bella y peligrosa mujer. Mucha gente estaba ansiosa por ver cómo el protagonista lidiaría con ella. Después de todo, una sola mirada bastaba para darse cuenta de que esta mujer sexy estaba en un nivel completamente diferente al de un grupo de matones callejeros. Y sin embargo, y cuando finalmente se desarrolló la batalla ante los ojos de todos, la abrumadora diferencia dejó al público atónito. De ninguna manera. Esto es hacer trampa descaradamente. Quedarse quieto y sin moverse no puede resultar herido. Incluso para un protagonista, ¿no es esto demasiado desde el principio? Su posición arriesgada. Gojo no es el héroe, es el rey demonio al que debes derrotar. Corre, sexy. No eres su oponente. De principio a fin, lo que Gojo demostró en pantalla fue un dominio absoluto. Estrictamente hablando, ya no se le podía llamar batalla. Era más bien un juego completamente desigual. Gojo vio el episodio mientras echaba un vistazo a la clasificación de popularidad que aparecía a la derecha.
Efectivamente, en momentos como este, el valor de popularidad aumentaba mucho más rápido. Lo que antes ni siquiera había alcanzado los $1000, en un abrir y cerrar de ojos superó los 3000. Y seguía aumentando rápidamente. Cuanto más terca se volvía Elsa, cuanto más lo intentaba sin descanso, más se convertía en un peldaño que ponía de manifiesto su abrumadora fuerza. Especialmente cuando Elsa se percató de la actitud despreocupada de Gojo y decidió usarse a sí misma como cebo, clavándose la hoja curva en el abdomen solo para golpearlo, los comentarios estallaron con filas de signos de exclamación. La seductora dama de antes resultó ser mucho más despiadada de lo que nadie esperaba. No mostró piedad, ni siquiera consigo misma. ¿Así es como luce una verdadera mujer fatal despiadada? Primera cita y ya está contándolo todo. Si está haciendo trampa, eso no debería perjudicarle, ¿verdad? Mientras los espectadores discutían acaloradamente sobre las acciones de Elsa, Gojo, en pantalla, levantó la mano con una sonrisa, dejando ver una pequeña herida en la palma. Ante los ojos de todos, la herida sanó a una velocidad asombrosa, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Y no era solo él. La herida en el abdomen de Elsa comenzó a regenerarse de una manera igualmente inquietante. La batalla continuó. A medida que ambos bandos iban mostrando más de sus habilidades, el enfrentamiento se volvió aún más feroz. Aunque esa intensidad fue totalmente unilateral. No duró mucho. En el instante en que una luz azul se concentró en la mano de Gojo, el final ya estaba cerca. Se avecina un gran cambio. Advertencia. Alto contenido energético. Es genial, me encanta. Gojo es el más guay, no se admiten discusiones. Mientras los comentarios pasaban volando, la luz azul se transformó abruptamente. Una brillante luz roja inundó toda la pantalla. Santo cielo, el presupuesto se está agotando. ¿Está dando el máximo? Mi sexy dama y movimiento definitivo. Bombardeo de animación. Ahí está, la supresión dimensional. Detener. En el instante en que se desató la técnica maldita inversión roja, todo terminó. La explosión carmesí disparada desde la mano de Gojo inundó la pantalla de rojo durante varios segundos. Solo después de eso se desvaneció lentamente. Cuando la imagen volvió a la normalidad, los espectadores vieron que el almacén había desaparecido por completo. No quedó ni rastro de escombros. Aún más impactante fue el rayo rojo que se extendía hacia el cielo, atravesando la noche hasta donde alcanzaba la vista. La noche era profunda. La luz de la luna era pura. En ese contexto, Gojo permanecía tranquilamente en el suelo, con una leve sonrisa en el rostro. Negro, blanco y rojo. 3 colores llamativos se fusionaron en una escena de impacto visual abrumador. Con las gafas de sol ligeramente bajadas, dejando ver sus brillantes ojos azules, la figura de Gojo lucía despreocupadamente genial y desafiante, poderosa y sin restricciones. Esa sola imagen superó todo lo anterior. Por un breve instante, incluso los comentarios parecieron desvanecerse. Luego se produjo una erupción aún más explosiva. Comentario 1. Votar quedan 2. Capítulo 28. Chapter 28. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto es una locura. ¿Esto es un proyecto de demolición o qué? Rey demonio confirmado. ¿Qué clase de protagonista empieza tan fuerte? Estoy enamorado. Marido. La batalla final llevó todo al límite. Bajo la atenta mirada de Satoru Gojo, el valor de popularidad se disparó, hasta alcanzar finalmente los 12.000. Eso fue bastante fácil. Gojo pensó con calma. ¿Me podría traer otra ración de galletas, por favor? De repente, levantó la mano y llamó a Reinhard Van Astrea. Ver la transmisión había sido como ver una película. Sin darse cuenta, se había terminado todos los bocadillos que tenía delante. Parece que tienes bastante apetito. Reinhard ya había terminado de hacer las preguntas necesarias y sonrió levemente. Les hemos preparado habitaciones. Si no les importa, pueden quedarse aquí esta noche. Esa hoja rota deberá conservarse como prueba por ahora. Ya he informado sobre la recompensa. Una vez que todo esté verificado, se le entregará. Muchas gracias. Gojo se recostó en su silla. Tal como cuando nos conocimos, eres un buen tipo. Ah, y debido a la elección real, es posible que veamos a algunas personas inusuales en la capital durante un tiempo. Nuestra orden de caballeros aumentará las patrullas. Ustedes también deben tener cuidado. Si tienes algún problema, puedes acudir a mí. Solo inténtalo. Reinhard vaciló un instante. Intenta no provocar nada tan grave como lo que ocurrió hoy.
Si esa es tu petición, Reynard, por supuesto que te escucharé. No se preocupe. Tendremos cuidado. Entonces me retiro. Si necesitan algo más, no duden en hablar con los demás. Reynard dijo esto cortésmente, luego se levantó y se marchó. Tras despedirse brevemente, Julius siguió a los demás. Una vez que los dos se marcharon, solo Gojo y los demás permanecieron en la habitación. Jai, en serio, qué desastre. En cuanto se marcharon, Felt se dejó caer de bruces sobre la mesa. Su rostro, ligeramente delgado, estaba aplastado contra la superficie, lo que le daba a sus mejillas un poco más de redondez. La verdad es que se veía bastante tierno. Esa mirada inexpresiva no te sienta bien. Gojo apoyó el codo en el respaldo del banco y habló con pereza. No actúes como si me conocieras tan bien. Esta es solo la segunda vez que nos vemos. Felt murmuró débilmente, protestando por su tono. Aún así, la verdad es que lo tienes muy difícil, Felt. Subaru Natsuki asintió con profunda aprobación. Llegados a este punto, a menos que recemos para que esa persona no llegue al trono, la única opción que queda probablemente sea huir. Abandonar el país. El clima en el Santo Reino de Gusteko es terrible. No sé mucho sobre Boyachia. Si nos vamos, Kararagi podría ser mejor. He oído que allí las cosas son más tranquilas. Incluso los ancianos y los niños como nosotros podemos sobrevivir. El viejo Rom también se unió a la conversación. Gojo parpadeó al mirarlos a los tres. ¿Por qué tenía la sensación de que estaban hablando de algo que él desconocía por completo? Sois terribles. Me dejáis fuera y habláis de cosas en las que ni siquiera puedo meterme. ¿Es porque el almacén quedó destruido y planean irse? Si ese es el caso, entonces realmente me siento culpable, eso no es todo. Subaru se frotó la frente y suspiró. Cuando Reynard empezó a interrogarnos, te desconectaste por completo. Estuviste comiendo galletas todo el tiempo y no escuchaste ni una palabra de lo que dijo. Gojo se volvió hacia Felt con una mirada interrogante. Se incorporó, se dio unas palmaditas suaves en las mejillas y dijo con voz cansada. Esa mujer, Elsa, me contrató para robarle a alguien llamada Emilia. Es una de las 4 candidatas actuales a la realeza en Lugnica. Y lo que robé fue su insignia de candidata. Si un candidato pierde su insignia, básicamente no tiene ninguna posibilidad de acceder al trono. Al oír esto, Gojo mostró una expresión de admiración y comenzó a aplaudir. Impresionante, Felt. Pensaba que robarme ya requería mucho valor, pero tú fuiste a por un candidato. Felt lo miró fijamente, apretando los dientes. ¿Me estás tratando como a un idiota? No sabía nada de eso, de acuerdo. Si lo hubiera hecho, ¿cómo habría podido hacer algo así? Pero por la forma en que habló Reynard antes, parecía que la elección real era de dominio público, ¿no? Subaru preguntó, confundido. Eso es para otras personas, no para mí. Solo pensar en qué voy a comer mañana ya me consume toda mi energía. ¿Quién tiene tiempo para preocuparse por esas cosas? ¿Qué me importa quién sea rey? Eso no va a mejorar nuestras vidas. Felt cruzó los brazos y arrugó la nariz con frustración. Si es así, entonces realmente te entendí mal. Resulta que simplemente tienes mala suerte. ¿Eh? Así que antes me tratabas como a un idiota. Sentí que estaba furioso, a punto de darle una lección a Gojo. La habitación se llenó de ruido al instante. Después de un buen rato, Felt finalmente se calmó. En realidad, no creo que debamos apresurarnos a irnos. Si averiguamos cómo son esos candidatos, podremos determinar si existe un peligro real. Dada la situación, Gojo ofreció su sugerencia. Pero antes de eso, ¿alguien me puede explicar esto de la selección real? Esa chica, Emilia, aunque sea usuaria de artes espirituales y candidata, ¿no debería tener al menos un acompañante con ella? Estaba completamente sola. La última vez, Emilia se había mostrado generosa y no culpó a Felt en absoluto. Pero para Felt, que ya la había ofendido, era difícil sentirse tranquila sin aclarar las cosas. Te lo explicaré. El viejo Rom se aclaró la garganta y habló lentamente. Hace aproximadamente un año, por razones que nadie conoce, la familia real de Lugúnica se extinguió a causa de una enfermedad desconocida. Para Lugúnica, la familia real es esencial. Hace mucho tiempo, sellaron un pacto con el dragón divino. Cuando el país se enfrente a una crisis, el dragón divino intervendrá para protegerlo. Por eso, tras la muerte de la familia real, la tabla del dragón, que conecta con el dragón divino, profetizó que aparecerían 5 sacerdotisas dragón. Comentario 1. Votar quedan 2. Capítulo 29.
Chapter 29. Esos son los candidatos. Quien gane al final se convertirá en el nuevo rey y renovará la alianza. En cuanto a cómo se identifica a los candidatos, es a través de una reliquia real. Una insignia con una joya de dragón. Cuando un verdadero candidato la sostiene, la joya brilla en rojo. Durante el último año, 4 candidatos han aparecido uno tras otro por diversos medios, pero aún no hay rastro del último. Esa es la situación actual. El viejo Rom terminó de hablar y tomó un sorbo de té. Tras escuchar todo aquello, Satoru Gojo guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Una insignia. Luz roja. Esas 2 palabras clave resonaban en su mente. Si no recordaba mal, estaba en aquel callejón. Cuando Feld le devolvió la insignia a Emilia, pudo ver claramente la joya del dragón en su centro, que brillaba e irradiaba una luz roja. Si seguía esa línea de pensamiento. Y si no se trataba de algún tipo de artículo falsificado o defectuoso, entonces el fieltro que estaba justo a su lado y Gojo hizo una pausa, luego extendió la mano y tiró suavemente de la mejilla de Feld, estudiando su rostro con una expresión inusualmente seria. ¿Qué estás haciendo? Feld le apartó la mano de un manotazo, mirándolo fijamente como si estuviera buscando pelea. Sacerdotisa dragón, qué título tan ridículo. ¿Los demás candidatos tienen algo especial? ¿Especial? El viejo Rom pensó un momento. No estoy seguro de a qué tipo de especial te refieres, pero esa que se llama Emilia, es una semielfa de cabello plateado, igual que Satella, la bruja de la envidia que una vez se tragó la mitad del mundo. De entre los 4 candidatos, ella es, con diferencia, la menos bienvenida. ¿Una bruja? Al oír que la chica que le había robado el corazón estaba relacionada con una bruja, Subaru Natsuki miró a Gojo con confusión. Piensa en él como un rey demonio al que hay que derrotar. Quién sabe, incluso podría convertirse en una trágica historia de amor entre el héroe y el rey demonio. Gojo le dio una palmada en el hombro a Subaru y, con disimulo, dejó caer una posibilidad que incomodó profundamente al chico enamorado. En cuanto a las 3 restantes, una es la actual cabeza de la familia Karsten en el reino de Lugnica. Otra es la presidenta de un importante gremio de comerciantes en Kararagi. Y la última es una viuda adinerada que se ha casado 8 veces, y todos sus maridos han fallecido. Bruja, noble, comerciante, viuda. Y un ladrón. Gojo añadió la última palabra en silencio para sí mismo. Sin importar cómo lo analizara, la alineación le parecía extraña. Aparte de la nobleza, ninguna de esas identidades parecía tener realmente nada que ver con ser rey. Si realmente tenían que elegir un gobernante de ese grupo, ¿no estaban complicando las cosas para todos? Gojo miró a Felt y se la imaginó de pie en el Palacio Real, levantándose de un salto y maldiciendo a los ministros. La imagen le resultó extrañamente divertida. Estos rivales son realmente algo especial. El viejo Rom no captó el tono sutil de las palabras de Gojo y supuso que estaba pensando desde la perspectiva de Emilia. Esa chica medio elfa no es tan mala. Cuenta con el respaldo del mago principal de la corte, el mago más poderoso del reino, el conde fronterizo Rosual. Es precisamente su identidad lo que genera desconfianza en la gente. Otra información desconocida. Pero al oír las palabras más fuerte, una chispa de interés brilló en lo profundo de los ojos de Gojo. Está bien. No hay necesidad de estresarse tanto. En realidad, hay una manera de solucionar esto. ¿Por dónde? Los 3 se giraron para mirar a Gojo al mismo tiempo. Gojo bostezó y se estiró perezosamente. Eso es un problema para mañana. Por esta noche, descansemos bien. En lugar de preocuparnos por algo tan lejano, deberíamos pensar en cómo vamos a comer mañana. Al fin y al cabo, es imposible que la recompensa se pague tan rápido. La burocracia existe en todas partes. Mientras hablaba, Gojo se dirigió a la puerta y la abrió. Yo me iré a descansar primero. Ustedes también deberían irse a dormir temprano. Quizás incluso podamos desayunar aquí mañana. Agitó la mano y se marchó por su cuenta. Por favor, ayúdenme a conseguir una habitación para descansar. La voz de Gojo provenía del exterior. TCH, se escapa justo cuando la cosa se pone interesante. Felt pateó la mesa y luego se levantó. Yo también me voy a dormir. Recordar todo lo que había sucedido ese día la dejó agotada, tanto física como mentalmente. Lo único que deseaba ahora era dormir bien. Vayamos nosotros también. El anciano Roma sintió con la cabeza a Subaru Natsuki, y ambos hicieron lo mismo y se marcharon. Por este lado, tras un rápido aseo, Satoru Gojo llegó a la habitación que le habían preparado temporalmente. No era grande.
Básicamente, una habitación individual en un dormitorio destinada a que los caballeros destinados allí descansaran. Acostado en la cama limpia, Gojo repasó mentalmente todo lo que había vivido y aprendido desde que llegó a este mundo en los últimos 2 días. La selección real, y mirando fijamente al techo desconocido, murmuró en voz baja. Esa mirada profunda en sus ojos ocultaba quién sabe cuántos pensamientos. Por ahora, dejó el asunto de lado. Dirigiendo su atención a otros asuntos, Gojo abrió la tienda Popularity Point. La reproducción del anime no terminó después de solo 2 episodios. Podía volver a verlo una y otra vez durante el tiempo que quisiera, como si estuviera viendo una serie en línea. Y los comentarios se actualizarían al mismo tiempo. Eso significaba que podía comprobar las reacciones del público en tiempo real. Además, a medida que más gente lo veía, su popularidad seguía aumentando. El ritmo era más lento que cuando se emitió el episodio por primera vez, pero seguía siendo constante. Si la historia posterior resultaba lo suficientemente interesante, muchos espectadores se quedarían. Esas eran preocupaciones para más adelante. Lo que Gojo realmente quería ver era qué tenía que ofrecer esta supuesta tienda de puntos de popularidad. Por la explicación inicial, había sonado bastante impresionante. Poder intercambiar objetos de su mundo original, así como cualquier cosa de mundos que ya había experimentado. Eso por sí solo bastó para despertar la curiosidad. En cuanto abrió la tienda, apareció un panel virtual justo delante de los ojos de Gojo. Se parecía mucho a la interfaz de la tienda en un juego en línea. No había decoraciones llamativas. Simplemente limpio y sencillo. La tienda entera estaba dividida en 4 secciones. Cada uno correspondía a un nivel de gasto diferente. El primer nivel ofrecía artículos que costaban entre 10.000 y 50.000 puntos de popularidad. El segundo nivel abarcaba desde 50.000 hasta 200.000. El tercero, desde 200.000 hasta 500.000. El cuarto y último nivel pasó de 500.000 a 1.000.000. Con poco más de 10.000 puntos en ese momento, no había manera de que pudiera permitirse algo bueno. Gojo lo ojeó con indiferencia. Incluso en el primer nivel, divisó bastantes herramientas malditas de su propio mundo. Comentario 1. Votar quedan 2. Capítulo 30. Chapter 30. Los precios oscilaban entre 10.000 y 50.000. A Satoru Gojo nada de eso le interesaba lo más mínimo. Incluso dejando de lado el hecho de que requerían puntos de popularidad para ser intercambiados, él no se habría molestado en usar ninguno de esos objetos ni siquiera antes de venir a este mundo. Aparte de esas, también había algunas opciones bastante básicas. Cosas como las técnicas de barrera que se esperaba que aprendiera todo hechicero de Jujutsu, o dominios simples y cosas por el estilo. A Gojo tampoco le interesaban. Ya casi nada relacionado con el Jujutsu le llamaba la atención. Ya se encontraba muy cerca de la cima de aquella montaña, a tan solo un paso de la cumbre. Mirando hacia atrás a estas cosas ahora. Aunque existían algunas técnicas que desconocía técnicamente, seguía sin tener ningún interés en ellas. Eran simplemente innecesarios. Dicho esto, esta sección no solo contenía objetos y habilidades de su mundo original. También incluía muchas habilidades y objetos propios de este mundo. Lo que más intrigaba a Gojo era la magia. La magia se dividía en 6 categorías principales. Atributo de fuego, que controlaba el calor. Atributo de agua, vinculado a la vitalidad y la curación. Atributo de viento, que gobernaba el exterior de un ser vivo. Atributo de tierra, que gobernaba el interior. Atributo de yin, que controlaba los efectos negativos. Atributo de yang, que controlaba las mejoras positivas. Cada tipo elemental tenía 4 prefijos diferentes vinculados a sus encantamientos, que se utilizaban para aumentar el poder dependiendo de la etapa. Por ejemplo, la magia del fuego progresó desde Goa, a El Goa, luego a Ul Goa y finalmente al Goa. Casi instintivamente, Gojo pensó en la chica que había visto haciendo magia en el callejón. Si nada más hubiera cambiado, probablemente se habría tratado de magia de fuego o de agua. Leyó detenidamente las descripciones y los efectos de estos hechizos. La magia de bajo nivel no era cara. La mayor parte costó alrededor de 30.000 puntos de popularidad. En cuanto a la potencia bruta, era difícil de juzgar. Lo único que podía hacer era deducirla a partir de las descripciones escritas. Por ejemplo, el hechizo de viento más básico podría liberar ráfagas de viento a una velocidad extremadamente alta, lo suficientemente potentes como para cortar madera, piedra y carne por igual. Frente a la gente común, ese tipo de poder era más que suficiente. Pero a ojos de Gojo, era patéticamente débil.
Lo que le interesaba era el sistema de poder de este mundo en sí, algo inexplorado y desconocido, no una habilidad aislada. Tras ojearlo todo una vez, no tenía ninguna intención de cambiar nada. Una vez que dejó atrás la magia, apareció algo nuevo. Habilidades conocidas como protecciones divinas. Eran un rasgo único de este mundo. Sus efectos también fueron extremadamente sencillos. Cada ser humano de este mundo tuvo la oportunidad de despertar una protección divina al nacer. Sus efectos y tipos variaban enormemente, de forma completamente aleatoria, como si sacaras un billete de lotería. Algunas eran francamente absurdas. En la lista, Gojo divisó una llamada protección divina de la sal. Su efecto era increíblemente simple. Jamás confundirías el azúcar con la sal. Al ver eso, la comisura de los labios de Gojo se crispó. Sinceramente, me pareció una bendición diseñada para idiotas. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué persona normal no podría distinguir entre el azúcar y la sal? Y, sin embargo, figuraba con orgullo en la lista, costando 10.000 puntos de popularidad canjearlo. No fue un caso aislado. Había muchas protecciones divinas similares. Protección divina para los cordones, que garantizaba que tus cordones nunca se desatarían. Protección divina de la superposición de capas, que permitía usar la ropa en capas cómodamente. Gojo no pudo evitar preguntarse si no eran cosas que la gente ya hacía con normalidad. Después de revisar todo, casi ninguno de los objetos o habilidades del primer nivel tenía valor alguno para él. No pensaba perder más tiempo allí. En cambio, pasó directamente al cuarto y último nivel para ver qué había disponible. Sin importar cómo se mire, el último nivel debería contener los mejores artículos de ambos mundos. Era imposible que decepcionara. Sentía una curiosidad especial por las protecciones divinas de más alto nivel de este mundo. Con esa expectativa en mente, Gojo abrió la lista del último nivel, y el primer artículo intercambiable que apareció lo hizo detenerse. Adaptación precio. 1.000.000 de puntos de popularidad requisito. Dominio de la técnica de las 10 sombras. Efecto. Otorga a la habilidad del Shikigami más poderoso invocado por la técnica de las 10 sombras, Mahoraga. Este poder permite la adaptación conceptual a todos los fenómenos existentes, continuando hasta alcanzar la inmunidad total a dicho concepto. La técnica de las 10 sombras era algo que Gojo conocía bien. Era una de las técnicas malditas heredadas del clan Zenin, una de las 3 grandes familias del mundo del Jujutsu. Mediante la formación de sellos con las manos, el usuario podía invocar a los Shikigami correspondientes. Como otra de las 3 grandes familias, el clan Gojo tenía una larga historia de conflictos y cooperación con el clan Zenin. Los conocía muy bien. Pero esta supuesta adaptación era algo de lo que nunca había oído hablar. La técnica de las 10 sombras y Gojo entrecerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Incluso sin comprenderlo del todo, y a pesar de no haber oído hablar nunca antes de esta adaptación. Una cosa era obvia. Su efecto fue terriblemente poderoso. Adáptate a todos los fenómenos y luego vuélvete completamente inmune a ese concepto. Tomemos como ejemplo los ataques cortantes. Diferentes armas y diferentes técnicas producían diferentes tipos de cortes. Ante tales ataques, uno podría esquivar, bloquear o incluso recurrir a la técnica maldita ilimitada para evitar que el ataque lo alcance. Pero esta adaptación fue diferente. Según la descripción, una vez completada la adaptación, otorgaba inmunidad total al concepto mismo de corte. Una vez que eso sucediera, no importaba cuán fuerte fuera el oponente, ni cuán destructivo fuera el tajo, siempre y cuando el ataque entrara en esa categoría, sería completamente ineficaz contra él. No habría necesidad de limitarles en absoluto. Fue una negación absoluta. Absurdo. Fue algo totalmente absurdo. Incluso desde la perspectiva de Gojo, esta capacidad de adaptación era absolutamente monstruosa. Si alguien lo dominara y tuviera el tiempo suficiente para adaptarse, podría considerarse verdaderamente invencible. ¿Desde cuándo el clan Zenin tiene algo tan roto? Gojo se frotó la barbilla, desconcertado. Si realmente fuera tan escandaloso, entonces el mundo del Jujutsu no estaría gobernado por 3 grandes familias. El clan Zenin, por sí solo, lo dominaría todo. Evidentemente, ni siquiera el propio clan Zenin probablemente había comprendido del todo este poder. Esto fue algo que se descubrió precisamente gracias al sistema de personajes secundarios. Sentado sobre una montaña de tesoros sin darse cuenta. Quizás debería haberles prestado un poco más de atención antes. Nunca se había preocupado demasiado por el clan Zenin.
O mejor dicho, nadie había merecido jamás ese nivel de atención. En su opinión, la única impresión duradera que le dejaron fue que los trataban como a los rivales jurados del clan Gojo. Hasta el punto de que, en una sola generación, los cabezas de familia acabaron matándose entre sí. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? No olvides añadirla a tu colección, ayuda mucho. Comentario 1. Votar quedan 2. Capítulo 31. Chapter 31. Después de eso, no profundizó más en el tema. Desconocía los detalles más específicos, ni se molestó en consultar los registros históricos existentes. Aún así, el primer objeto que vio ya fue una gran sorpresa, y solo eso lo puso de muy buen humor. Las cosas caras existen por alguna razón. Siguió desplazándose por la pantalla. El siguiente elemento ya no pertenecía a su propio mundo, sino al mundo en el que se encontraba en ese momento. 0. Starting Life in Another World. Protección divina del Fénix. Precio: 1.000.000 de puntos de popularidad. Efecto: otorga una resurrección. Tras su activación, la protección divina se actualiza a protección divina continua del Fénix. Al activarse de nuevo, se actualiza a protección divina continua del Fénix. Se puede acumular indefinidamente. Hace apenas unos instantes, Satoru Gojo ya había pensado que Adaptation era bastante absurda. Pero esta protección divina del Fénix no era inferior en lo más mínimo. Resurrección tras la muerte. Eso por sí solo no necesitaba mucha explicación. Todos tenemos una sola vida. Incluso alguien como él, que podía usar la técnica de maldición inversa para regenerarse y recuperarse continuamente mientras su energía maldita no se agotara, no era una excepción. Poder revivir una vez significaba tener una vida extra. Ya fueras frente a un enemigo poderoso o a algún peligro inesperado, permitía un margen de maniobra mucho mayor. Era algo que nadie, en ningún mundo, rechazaría jamás. Pero el efecto de la protección divina del Fénix fue mucho más allá. Tras revivir una vez, se transformó en protección divina continua del Fénix. Lo que significaba una vida extra. Y si la muerte volviera a ocurrir, se activaría una vez más. En pocas palabras, resurrección infinita. Simplemente no podías morir. Tras leer la descripción, Gojo se incorporó en la cama. Oye, ¿no es esto un poco excesivo? Ni siquiera deja morir a la gente. Contra alguien así, sellar es básicamente la única opción que queda. Murmuró para sí mismo, mientras su mirada unía las dos habilidades sobre las que acababa de leer. Si alguien poseyera tanto la adaptación como la protección divina del Fénix, entonces, en todos los sentidos posibles, sería verdaderamente invencible. Ni siquiera sellar funcionaría. Después de todo, el sellado en sí mismo era un fenómeno al que la adaptación podría eventualmente ajustarse y anular. Antes de esto, Adaptation ya era escandalosa, pero aún tenía una respuesta. Siempre y cuando se eliminara al usuario antes de que terminara de adaptarse, utilizando un ataque que superara sus límites, era posible. Pero frente a la protección divina del Fénix, esa estrategia era una completa farsa. TCH, ahora lo entiendo. Esta tienda es una trampa pura. Utiliza este tipo de cosas para incentivar a la gente a ganar más puntos de popularidad, para luego volver a intercambiarlos. Gojo siguió desplazándose hacia abajo en la lista. Había muchos artículos igual de ridículos. Magia que podía enviar a sus objetivos a otra dimensión. Magia que alteraba el clima. Magia que transfería el alma, resucitaba a los muertos o invocaba meteoritos del cielo. También existían protecciones divinas que tendían a la manipulación de las reglas. Cosas como lograr que los ataques de largo alcance del oponente nunca impacten, mientras se garantiza que los propios ataques de largo alcance siempre lo hagan. Una combinación totalmente injusta. Incluso Gojo tuvo que admitir una cosa después de ver todo esto. El sistema de poder de este mundo era claramente más fuerte que aquel del que provenía, con un límite mucho más alto. Sencillamente, había demasiadas habilidades extrañas. Era difícil imaginar lo absurdo que sería si varias protecciones divinas sinérgicas terminaran sobre la misma persona. En comparación con eso, sentía que su propio mundo era incompleto. En esta lista de intercambio de más alto nivel, no había muchas cosas relacionadas con el Jujutsu que reconociera, especialmente cuando se colocaban junto a esas protecciones divinas. Pero algunos seguían siendo bastante inusuales. Aparte de la técnica de las 10 sombras del clan Zenin. Incluso existía la restricción celestial, una condición con la que normalmente nacían las personas. A diferencia de las restricciones celestiales innatas e incontrolables impuestas al nacer.
La versión modificada permitía al usuario elegir libremente qué sacrificar, utilizándolo para fortalecer otras habilidades. Siempre que tuvieras suficientes puntos de popularidad, incluso una restricción que normalmente te imponían desde el nacimiento podía convertirse en una herramienta para la superación personal. Lo único que importaba era que también sopesabas los pros y los contras. Es una tienda realmente fascinante. Sin ella, jamás habría sabido que existían tantas protecciones divinas extrañas y tipos especiales de magia en este mundo. A este ritmo, si más adelante viajo a otros mundos, una vez que empiecen a emitirse sus animes, probablemente podré usar esta tienda para hacerme una idea bastante clara de la potencia de sus sistemas de energía. Gojo bostezó, comprendiendo mejor este supuesto sistema de personajes secundarios. Después de eso, no se molestó en seguir buscando. Las cosas baratas no le interesaban. Las cosas caras estaban fuera de mi alcance. Y a pesar de todo esto, seguía confiando en su propia fuerza. Sin importar cuántas habilidades extrañas existieran en este mundo. Él era Satoru Gojo. Aún sin depender de nada de la tienda, seguía siendo el más fuerte. Dentro de la fortaleza de los caballeros, Gojo durmió profundamente durante toda la noche. El ambiente aquí era incluso mejor que el de la posada en la que se había alojado el día anterior. El único defecto real se presentó por la mañana. Una vez que los caballeros llegaron y comenzaron a reunirse para la sesión informativa en el campo de entrenamiento cercano, el ambiente se volvió un poco ruidoso, lo que hizo imposible dormir esta tarde. Ya era media mañana cuando Gojo finalmente se levantó, saliendo de la cama con pereza. Este era su ritmo de vida favorito cuando estudiaba en la escuela secundaria de Jujutsu. Debido a su fuerza, las clases hacía tiempo que habían dejado de importarle. Cuando no tenía misiones, le gustaba pasear con su gurú Geto. Aunque Utaime siempre desaprobó ese tipo de comportamiento, nunca se cansó de él. Oye, parece que no has dormido muy bien. Tras salir de su habitación y darse una ducha rápida, Gojo vio salir también a Feld, con ojeras muy marcadas. Feld le dirigió una mirada, completamente desprovista de su energía habitual. ¿Has enfadado a alguien que podría acabar siendo rey y todavía puedes dormir tranquilo? ¿Quién sabe? De cualquier manera, el que será el objetivo después serás tú, ¿verdad? Y, para ser sinceros, soy una especie de benefactor suyo. Si no fuera por mí, probablemente ya te habrías escapado. El talento de Gojo para reabrir viejas heridas enfureció instantáneamente a Feld. Ah, ¿sí? Ahora estás metido en esto conmigo. ¿De verdad crees que te va a dejar escapar? Gojo la miró con compasión. No tengo miedo. En el peor de los casos, simplemente huiré. No es que mucha gente pueda retenerme aquí, ¿verdad? Al recordar lo que Gojo había hecho antes, Feld guardó silencio. Fin de capítulo. Y hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.